Lo que voy a darles es principalmente algunos ejemplos, ¿sí? De literatura, o algunos ejemplos de cómo podrían abordar sus cuentos para que no sean más de lo mismo, básicamente, ¿no? Esta es una de las historias que suelo compartir en mis clases y también con algunos docentes, que es básicamente intertextualidad. Es lo principal, lo primero que me gustaría compartir, de esa primera, digamos, no sé si técnica se podría decir, o lo que deberían conocer. Digamos, si no tienen idea de qué poder escribir, escriban algo que ya existe y hagan de una nueva versión. Hagan de una especie de cover o una nueva versión. Es lo básico, ¿sí? Trastoquen las historias que ya existen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que ha hecho toda la literatura a través de la historia, ¿no? O sea, las obras de Shakespeare eran así, ¿no? Eran historias que ya existían. Ahora les voy a leer este cuento enredado de Gianni Rodari, ¿sí? Dice, érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. No, roja. Ah, sí, Caperucita Roja. Su mamá le llamó y le dijo, escucha, Caperucita Verde, que no, roja. Ah, sí, roja. Ve a casa de tía Diomira a llevar de esta piel de papa. Que no. Ve a casa de la abuelita a llevar de este pastel. Bien, la niña se fue al bosque y se encontró una jirafa. ¿Qué Dios? Se encontró al lobo, no una jirafa. Y el lobo le preguntó, ¿cuántos son 6 por 8? ¿Qué va? El lobo le preguntó, ¿a dónde vas? Tienes razón. Caperucita Negra respondió, era Caperucita Roja, roja, roja. Sí, y respondió, voy al mercado a comprar salsa de tomate. ¿Qué va? Voy a casa de la abuelita que está enferma, pero no recuerdo el camino. Exacto. Y el caballo dijo, ¿qué caballo? Era un lobo. Seguro. Y dijo, toma el tranvía número 75, baja en la plaza de la catedral, tuerce a la derecha y encontrarás 3 peldaños y una moneda en el suelo. Deja los 3 peldaños, recoge la moneda y cómprate un helado. Tú no sabes contar cuentos en absoluto, abuelo. Los enredas todos. Pero no importa, ¿me compras un helado? Bueno, toma la moneda. Y el abuelo siguió leyendo el periódico. Ya está, tan sencillo como eso. Sí, lo pueden ver, ¿no? Lo están chequeando, ¿no? Eh, esta es una historia que le han trastocado. Eh, en primer lugar, vean el estilo, cómo está escrito, ¿no? Digamos, no es el estilo tradicional del cuento de inicio, nudo, desenlace necesariamente, aunque sí lo hay, pero está escrito en base a diálogos. Es un cuento que está lleno de diálogos. El cuento se sostiene en base a diálogos y a contradicciones. Cuando ustedes escriban una obra, este es un ejemplo simple y sencillo de cómo una obra puede ser manejada de acuerdo a como antiguamente llamaban la dialéctica, pues, ¿no? O sea, contradicciones. Siempre tiene que haber un antagonista, un protagonista, antagonista, digamos, como un encendido y un apagado, ¿no? Digamos, en este caso era el abuelo de esta niña que le pedía que le cuenten un cuento. eh, y digamos, en este caso, el abuelo estaba timándola pues a la niña, ¿no? Estaba bromeando con ella. Y la niña no es tonta, no se deja, pues. Básicamente lo que hizo era corregirle al señor. Entonces, esa es otra pauta que también deben tener en cuenta. Es el hecho de no colocar personajes tradicionales en lo que se espera. O sea, si van a colocar un personaje, como en este caso es un abuelo, el abuelo tradicionalmente representa la sabiduría o representa pues el conocimiento, la experiencia. No, no quiere decir que en este caso no sea así, eh, pero por lo general, digamos, se tiende a pensar que las generaciones mucho más maduras son mucho más conservadoras o tienden a serlo. En este caso es todo lo contrario, más bien la niña era la más jovencita, la más pequeña, era la que era lógica, la que todo lo corregía. Y en este caso, el abuelo es el que, digamos, estaba bromeando, es el que estaba riéndose. Digamos, cuando ustedes creen personajes, también proyecten en ese lado, ¿no? Proyecten ese lado, de decir, no hagan lo que se espera que el personaje haga, ¿sí? Traten de trastocar esa historia.
¿sí? Ese es uno de los primeros consejos que les podría dar en sí. Bueno, pero antes de pasar al siguiente cuento, a la siguiente historia, quisiera saber qué les pareció. ¿Alguien me puede opinar? No sé, veo aquí a Angie Vidal, veo a Andrea Guayán. ¿Qué opinan? No sé, ¿qué les pareció este cuento? ¿Les molestó? ¿Les aburrió? Cristin Cusquipoma, cuéntame, ¿qué te A mí me pareció? pareció muy, muy bonito y muy chistoso. Ya está, de eso se trata. Un cuento, cuando escriban un cuento, traten que cause una sensación de algo, ¿no? Ushiñagua Araujo, ¿estás ahí? Ushiñagua Araujo, Sí. ¿qué tal? ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntame. Bueno, me pareció muy divertida y fuera de lo común. En verdad, yo pensaba que usted nos iba a mostrar otro tipo de historia, pero me gustó mucho, captó demasiado mi atención y más. Me divertí mucho, sonreí demasiado. Ya Me está, imaginé a los personajes y fue muy bonito. ya está, excelente. Eso, vamos a ir viendo ejemplos, ¿tá? De historias. Veo acá a Pablo Rodríguez, que está ahí, también ha pedido la palabra. Pablo, ¿estás ahí, Pablo, todavía o no? Hola, buenas tardes con todos. Sí, la verdad es que Pablo, sí, me cuéntame, pareció cuéntame. muy interesante. A mí también me llamó siempre esta pasión por la lectura, por crear historias. Me gustó la personalidad de estos personajes, cómo han estructurado esta historia, que la verdad es una manera que nunca he visto yo particularmente. Me sentí identificado mucho con estas bromas que mi papá o mamá hacían cada vez contando, cómo te cambiaban la historia y tú tal vez incluso en tu niñez te enojabas diciéndoles que no es así en la historia. Muy bonito, me he identificado en mi niñez cuando mi papá o mi mamá me contaban cuentos. Me sentí muy identificado con esta historia. Bien, lo que me comentas es muy importante, porque la manera más sencilla y más fácil y más eficaz para que ustedes puedan escribir es, partan desde ustedes mismos, partan de su hogar, partan de su casa, partan de sus experiencias. Es tan sencillo como eso. Entonces, cuando ustedes, ¿por qué? Porque cuando ustedes cuentan una experiencia que, imagínense que ustedes piensan que es muy particular, pero probablemente otra persona la lea y también puede identificarse. Entonces, es ahí la importancia digamos, contar algo por ahí. Se nos acopló un celular por ahí. Están llamando. No se preocupe. Bueno, voy a seguir dando pase a la gente que quiere hablar rapidito, pero ¿qué tal si vemos otro cuento o no? ¿Quieren ver otra historia, otra forma de abordar las historias? Esta es una primera, ¿ya? Diálogos. Estructuren los diálogos en base a contradicciones, acuérdense. Los diálogos. Un diálogo hace que el cuento fluya, que avance, ¿sí? ¿Y cómo generas diálogos? Escuchando. Escuchen cómo hablan sus amigos, escuchen cómo hablan sus padres, escuchen cómo hablan, digamos, sus familiares. Escuchen a las personas hablar y traten de imitar esa forma. Y van a tener personajes que sean todavía mucho más vivos, pues, que estén con vida, ¿no? Recuerden que nadie habla de, hola, ¿cómo estás? Bien. Después, ¿me llamas? Sí. Nadie habla así. ¿Entiendes? Póngale vida. Entonces a los personajes, hagan que se rían, hagan que se burden, hagan que, como este abuelito que le está haciendo bromas a su nieta. ¿Sí? Vamos pasando a otra historia para no volvernos locos por acá.